Vamos a saludar a la doctora María Jimena Mejía, quien es médica endocrinóloga, máster en nutrición, especialista en tiroides y en procedimientos mínimamente invasivos, y además de todo es la directora del programa de enfermedad tiroidea y cáncer de tiroides del Hospital San José. Doctora María Jimena, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, Paula y Carolina, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a usted por atendernos, sobre todo hoy en este tema que sabemos que es su especialidad y es las enfermedades tiroideas, doctora. Quisiéramos que usted, vamos a empezar a hablar de la tiroides y que usted nos explique qué es la tiroides, cómo funciona y cómo hacemos para saber cuando hay cuando no está funcionando de manera correcta. Bueno, mira, la tiroides es un órgano en general que uno pensaría que es muy bien conocido, pero desafortunadamente poco conocido, que ejerce unos efectos en el metabolismo muy activos. Es una hormona catabólica que permite un recambio rápido y un aumento del metabolismo en todos los órganos. Actúa en el corazón, en el cerebro, en el sistema inmune, en la piel y faneras, es decir, piel, pelo y uñas, en el sistema reproductivo femenino y masculino, en los músculos, en los vasos sanguíneos, en todo el cuerpo. Permite un aumento del consumo energético, un aumento del recambio de algunos órganos que requieren de recambio, por ejemplo, la piel, el pelo, las uñas, el hueso, el músculo. Nosotros normalmente rompemos y formamos hueso, es necesario, permanentemente lo hacemos para la buena formación del hueso, y lo mismo sucede con el músculo y la piel y fanera. Y permite también que haya un recambio adecuado de los óvulos, la formación del espermatozoide, en el corazón la contracción del corazón adecuada, y en el sistema nervioso central y periférico permite que haya una mejor conectividad neuronal, liberación de neurotransmisores, una mayor estimulación, o eso se llama hiperexcitabilidad neuronal, que permite no solamente los movimientos y la sensibilidad en general de todo el cuerpo, sino también incluso la frecuencia cardíaca, es decir, nos permite que el corazón lata adecuadamente. Igual en los vasos sanguíneos, que haya una buena contracción y relajación de los vasos sanguíneos, manteniendo los niveles de presión arterial. Actúa en el riñón, es decir, actúa en todos los órganos. Sin la tiroides no vivimos. No, pues es que, doctora, esta es una glándula maravillosa con todo eso que usted nos está comentando, y sí es muy importante analizarla y estudiarla. Y justamente yo quiero preguntarle, ¿cuándo hay que prender ese bombillito rojo o prender esa alarma para poder identificar que algo no está bien relacionado con la tiroides? Realmente los déficit de hormona tiroidea son múltiples. En el hipotiroidismo los síntomas son muy poco específicos, porque pueden simular síntomas, por ejemplo, de la menopausia, de déficit de algunas vitaminas, incluidas el hierro y la vitamina D, pero incluyen todo lo que enlentezca esa capacidad de la hormona tiroidea, y podríamos empezar a entender un poco mejor el exceso de la hormona tiroidea, qué síntomas genera. El exceso se llama tirotoxicosis, que se confunde un poco con la palabra hipertiroidismo, e implica que hay una mayor cantidad de hormona tiroidea circulando, o sea, por un exceso de directamente por la glándula, por un tumor benigno que en la tiroides. Doctora Jimena, vamos a remarcar, porque es muy importante lo que usted nos está explicando y no la estamos escuchando nada bien, así que vamos a intentar llamar de nuevo, porque ya, Carolina, en nuestra línea de WhatsApp tenemos muchísimas preguntas sobre el tema de la tiroides, y justamente lo que explicaba la doctora es que es muy complejo identificar cuáles son esos síntomas, porque precisamente es una glándula que compromete muchas partes y muchos procesos dentro del cuerpo. Sí, y precisamente, por ejemplo, una de las, como podríamos decir, de los medidores de que la tiroides está fallando es cuando una persona sube de peso o baja de peso. En el caso del hipotiroidismo, las personas cuando suben de peso dicen, ok, hay algo que no me está funcionando, si estoy comiendo bien, si estoy comiendo igual, ¿qué es lo que está sucediendo? Que me estoy subiendo de peso. Y en el caso del hipertiroidismo, también yo he visto muchísimos casos como de personas que el corazón
se les pone tan rápido y les entra como un acelere y una angustia y hasta llevan a algunas personas a tener episodios de depresión, de muchísima fatiga. Así que pues eso es lo que nosotros queremos tratar precisamente con la doctora. Pero como decíamos ahorita, Paula, al comienzo, es bien interesante ver el caso de que las mujeres sean las que más están diagnosticadas con problema de tiroides, y también es bien interesante lo que la doctora hoy nos va a exponer, y es que hay tratamientos que no necesariamente necesitan de cirugía. Entonces creo que ya tenemos a la doctora nuevamente en la línea. A ver, doctora Jimena, ¿ahora nos escucha mejor? Los escucho perfecto. Listo. Doctora, justamente a esta hora nos llega una llamada. Ella es doña Sandra. Doña Sandra, ¿cuál es su consulta para nuestra especialista? Sí, buenas tardes. Bueno, yo les hablo de Pereira. En mi caso, me hicieron una tiroidectomía total con vaciamiento. Sí, pues precisamente fue un tumor maligno, cáncer de tiroides. En la cirugía, pues tuvieron que, o sea, el cáncer hizo metástasis en la misma tiroides, ¿sí? Como secuelas, pues obviamente quedé con parálisis de cuerdas vocales y de la laringe. Llegué a un proceso que fue ya yodoterapia y todo pues lo que esto implica. Yo pesaba 65 kilos, ya estoy en este momento en 85, ¿sí? Pero pues también se debe a lo que dice la doctora, y es que pues uno llega a un momento de frustración, de ansiedad, de depresión. Entonces pues tomo como opioides, como pues puedo mencionar medicamentos o no. Adelante. Bueno, la quetiapina, sí, para la ansiedad precisamente, y para dormir, pues el clonazepam, que es una pastica, sí, pequeñita. Entonces, pues obviamente para manejar esa ansiedad me han hecho el Holter. Es cierto de que se me acelera mucho el corazón. Afortunadamente pues no es nada del corazón, pero sí el estado de ánimo varía demasiado. Sí. Me han hecho nasolaringoscopias, me han hecho ya 4, precisamente cuando yo salí de la cirugía, que fue el 23 de diciembre del 2021. Pues me fui para... Me remitieron con fonoaudióloga y con ejercicios y con todo, pues sí, llegué a este nivel de mi voz. Doña Sandra, pues justamente queremos preguntarle a la doctora Jimena cómo pueden hacer los pacientes, en este caso doña Sandra, en donde empiezan a sentir todo ese problema de depresión adicional a lo que ella ya está pasando físicamente, que es todo el tema de la cirugía, los tratamientos, la yodoterapia. ¿Qué podrían hacer en este caso los pacientes? Pues mira, Sandra, la depresión puede ser un efecto secundario de tener una poca cantidad de hormona tiroidea circulante, es decir, si te faltara una suplencia de hormona tiroidea, tanto en los pacientes que tienen una tiroidectomía por cáncer de tiroides o por cualquier otra razón, es decir, que les quitan la tiroides, como aquellas personas que incluso tienen la tiroides y tienen enfermedades tiroideas como la tiroiditis de Hashimoto, que produce hipotiroidismo. La falta de hormona tiroidea puede ser causa de alteraciones en el estado de ánimo, incluyendo depresión. Ahora, yo creo que teniendo unos estudios con una adecuada suplencia de hormona tiroidea y viendo que no hay otros factores asociados, definitivamente en este caso de Sandra, la evaluación previa por un endocrinólogo y una explicación detallada del proceso, un buen manejo tanto por el endocrino como el cirujano, un buen seguimiento, no tendrían de ninguna manera que terminar en un aumento de peso y en episodios de ansiedad, como ella lo describe, porque el carcinoma de tiroides puede ser muy bien manejado y puede ser tratado de una manera que se mantenga la calidad de vida sin ningún problema de las personas. Entonces creo que aquí hay muchos puntos por tratar. Definitivamente los síntomas pueden o no pueden ser solamente por falta de hormona tiroidea, pero es un punto que hay que tener en cuenta.
anticiparse un poco a los manejos que se hacen desde antes de la cirugía con una evaluación previa por un endocrinólogo es indispensable, porque desafortunadamente muchas personas llegan remitidas directamente a cirugía de cabeza y cuello, y el primer manejo que se hace es la cirugía. Cuando uno recibe un diagnóstico de cáncer está muy asustado y termina en complicaciones emocionales muy importantes que llevan incluso esas complicaciones emocionales a aumento de peso. Entonces, creo que la evaluación y la explicación previa a la cirugía es muy, muy importante para estos pacientes. Doctora María Jimena, aquí en la línea de WhatsApp tiene, pero millones de preguntas, qué cosa tan impresionante. Y aquí le quiero resumir algunas de las preguntas que se remiten a al mismo tema, y es, ¿cómo es la forma adecuada de tomar la levotiroxina? Hay demasiadas dudas sobre el medicamento. Mira, la levotiroxina es un medicamento, realmente no es un medicamento, es un suplemento, porque es la misma hormona tiroidea T4 que producimos en la tiroides, creada por un laboratorio exactamente igual la molécula. Entonces no debería tener ningún efecto secundario como medicamento porque no ejerce un efecto sobre la tiroides. Se toma con el estómago vacío porque es un suplemento de un muy estrecho margen terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cambios pequeñitos de la dosis pueden llevar a falta de dosificación o a toxicidad del medicamento. Entonces, cambiar, por ejemplo, de una marca a otra, el solo cambio de los excipientes de la tableta hace que absorbas mejor o peor esa nueva marca de hormona tiroidea, de levotiroxina. En la comida disminuye la absorción en un porcentaje importante. Si normalmente no se absorbe el 100%, aproximadamente el 80% de la tableta se absorbe. Comiendo absorbes más o menos el 60%, y si la comida se da antes de esa primera hora, puedes absorber entre el 40 y el 60%, y depende del tipo de comida. De tal manera que lo ideal es que durante la primera hora se absorbe el 50% de la tableta y las siguientes 3 horas el otro 50%, así que al menos tener 1 hora de ayuno sería ideal. En aquellas personas que, por ejemplo, lo usamos mucho en mujeres embarazadas, que esperar 1 hora para comer es terrible, unas náuseas espantosas, puede esperar 4 horas después de la cena, es decir, podría tomárselo en la noche con un estómago medianamente vacío. Y en aquellas personas que definitivamente no pueden en la noche o que olvidaron la tableta temprano en la mañana y desayunaron, esperar 4 horas después del desayuno e idealmente 1 hora antes de la siguiente comida, que sería el almuerzo en este caso. Hay muchos factores que intervienen, de tal manera que no solamente es son los alimentos. El café, que pareciera que no fuera un desayuno, muchas personas dicen, pero me lo tomo en ayunas y espero 1 hora para el desayuno, pero empezaron a tomar café reduce no solo la absorción, sino el metabolismo y el transporte de la hormona tiroidea, les puede afectar también. Y medicamentos adicionales, incluyendo todo lo que altere el pH del estómago, omeprazol, antiácidos, calcio, hierro, deben esperar por lo menos 4 horas. Hay una post que está en el Instagram que de pronto les puede servir un poquito en ese sentido, porque están al detalle todos los medicamentos. Y el uso de ciertas, hablemoslo de medicamentos o suplencias hormonales como los estrógenos, incrementa las necesidades de hormona tiroidea porque aumenta las proteínas que la transportan. Entonces, si empiezan a tomar estrógenos, llámese por anticonceptivos o por el uso de terapia hormonal, tienen que informar a su endocrinólogo para reevaluar los niveles de hormona tiroidea, porque también afecta la hormona tiroidea que consumen. Doctora Jimena, pero antes de irnos con nuestros oyentes, sí es muy importante que nos repita sus redes sociales, porque lo que usted nos está diciendo del café en ayunas es muy importante. ¿En dónde podemos encontrar esos consejos que usted nos da? @DRA.congedegato Jimena Mejía. Perfecto, doctora Jimena Mejía. A esta hora nos llama doña Patricia. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta hoy? Gracias, en Bogotá. Sí, señora, adelante. Muchas gracias. Mi pregunta es, yo tengo varios nódulos en la tiroides que me fueron detectados desde hace como 5 años. Hace un mes me hicieron biopsia en el más grande, que mide 2 centímetros, y afortunadamente
el resultado fue benigno. Yo quisiera saber si esos nódulos pueden estar afectando, porque se me cae muchísimo el pelo. En sí la tiroides la tengo bien, yo no tomo ningún remedio para la tiroides, y esos nódulos fue de pura chiripa que me los detectaron gracias a una radiografía de cervicales. Pero bueno, mi pregunta básicamente es eso: ¿puede estarme afectando la caída de pelo? Patricia, uno puede tener muchos nódulos en la tiroides con una función tiroidea totalmente normal y una tiroides sin nódulos funcionando mal. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo está la función de la tiroides, es decir, tus niveles de TSH y T4 libre, para definir si la función de la tiroides está alterada y puede generar eso. Los nódulos, en dado caso que no produzcan ningún síntoma de compresión, no necesitarían nada diferente, salvo seguimiento si son nódulos benignos, incluso ese que fue grande, pero en el caso específico en que te produzcan alguna molestia estética o funcional, es decir, compresión del nervio laringe recurrente, o disfonía, dificultad para deglutir, o molestias para dormir, podrían usarse otros procedimientos mínimamente invasivos también. A esta hora en Salud y algo más, doña Patricia. Sí, no, pues quería dar las gracias. No, señora, las gracias a usted por participar de nuestro programa y consultarle a la doctora. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. No se olviden, estamos con la doctora María Jimena Mejía, máster en nutrición, médica endocrinóloga y especialista en tiroides. Regresamos en Salud y algo más. A esta hora estamos con María Jimena Mejía. Ella es médica endocrinóloga y estamos hablando a esta hora de tiroides, tratamientos y, por supuesto, el cáncer de tiroides. A esta hora nos llama Camila. ¿Usted dónde se encuentra y qué nos quiere decir hoy? Gracias, desde la ciudad de Bogotá. Adelante, Camila. Gracias, doctora. Pues quería preguntarle si hay otra opción diferente de la cirugía, es decir, para nódulos tiroideos benignos, o de pronto otra opción de nódulos productores de hormona de tiroidea que no sea la cirugía. Hola, Camila. Sí, yo estoy entrenada en un procedimiento mínimamente invasivo, que es ablación de nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos benignos no deberían necesitar una cirugía. La indicación quirúrgica, o en este caso, que es la primera línea de manejo de ablación de nódulos, es que sean nódulos grandes, que en algún momento puedan generar alguna molestia o algún síntoma de compresión o estético que le altere la calidad de vida a los pacientes. De lo contrario, los nódulos tiroideos benignos no deberían necesitar ningún manejo diferente a seguimiento. En este caso, existen terapias mínimamente invasivas desde hace muchos años. Desafortunadamente en Colombia, desde hace poco, yo me entrené desde el 2015 en radiofrecuencia y láser. Láser, creo, es una opción, ablación con láser de nódulos tiroideos es una opción que es muy segura, tiene un bajo riesgo, muchísimo menor riesgo de complicaciones que una cirugía, y es un procedimiento percutáneo, es decir, utiliza una aguja pequeña como la de una biopsia en un nódulo tiroideo para realizar una destrucción muy guiada y bien planeada previo al procedimiento de la mayoría del tejido del nódulo tiroideo, disminuyendo significativamente el tamaño y por lo tanto eliminando los síntomas que puede generar este nódulo en el caso de nódulos tiroideos benignos que no produzcan nada. En el caso de nódulos productores de hormona tiroidea, reemplaza en muchos casos la resección de ese nódulo, o realmente le quitan la mitad de la tiroides en ese caso, que es la cirugía abierta, y reemplaza la terapia de ablación con yodo en la mayoría de los casos, disminuyendo no solamente el tamaño del nódulo, sino la producción excesiva de hormona tiroidea. Es un procedimiento que es ambulatorio, no requiere anestesia general, se hace en un consultorio de procedimientos por un especialista que esté entrenado en estos procedimientos, y realmente es muy corto, dura menos de 1 hora, pero se requiere de alguien entrenado para realizarlos.
Bueno, excelente esa opción y saber, doctora, que usted es experta precisamente en ese tipo de procedimientos. Y ahorita usted nos comentaba la importancia del tema emocional a la hora de manejar la tiroides, y aquí hay un oyente que nos hace una pregunta muy interesante. Se la hace a usted, doctora. Buenas tardes. Hace años me hicieron tiroidectomía subtotal por células de Hartle. Estuve con problemas musculares y muchos síntomas asociados, pero el ejercicio en bici me ha ayudado mucho. No he podido saber qué es lo que origina qué, si la depresión provoca hipotiroidismo o si el hipotiroidismo provoca depresión, pero sí he llegado a la conclusión que tratar de vivir alegre y hacer el esfuerzo de mejorar el ánimo ayuda mucho. Qué interesante, doctora, porque es lo que usted ahorita hablaba de la importancia de las emociones. Sí, realmente él tiene toda la razón, porque siempre consideran que la causa de los síntomas depresivos o de las alteraciones del estado de ánimo que nos pasan a muchos en algunos momentos de la vida son secundarias específicas y únicamente al hipotiroidismo, pero él tiene razón en que es una situación de doble vía. La hormona tiroidea requiere de un ritmo circadiano en el día para liberarse, y las alteraciones en el sueño y en las hormonas contrarreguladoras, incluyendo el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, alteran también el ritmo circadiano de liberación de hormona tiroidea, y son una de las causas también de alteración de la microbiota intestinal que se ha relacionado con un aumento de los anticuerpos hacia la tiroides y alteraciones en la actividad en los órganos de la hormona tiroidea y en la liberación en el ritmo circadiano adecuado de la hormona tiroidea. Así que es en doble vía, tanto el hipotiroidismo, o sea, si está mal controlada la función tiroidea o la producción suficiente de hormona tiroidea o la suplementación con levotiroxina, es una causa de depresión, pero también es cierto que el mantenimiento de estados emocionales difíciles, incluida depresión y ansiedad, aumenta las hormonas contrarreguladoras que alteran el ritmo de liberación de hormona tiroidea y puede ser causa de alteración de la función tiroidea y de la acción de la hormona tiroidea. Entonces es en doble vía. Alicia, ¿usted de dónde nos llama y qué nos quiere decir hoy? Hola, buenas tardes, doctora. Gracias. Quisiera pedirle su opinión. Le sacaron a mi hermana una ecografía y dice bocio multinodular con nódulos tiroideos bilaterales, TIRAX 5, previamente biopsiado, desconozco clasificación BESDA, quistes coloidales bilaterales, TIRAX 1. Quiero saber de qué se trata eso. Dice que no hay adenopatías sospechosas y que las glándulas submandibulares y parótidas son normales. Sí, Alicia, muchas gracias por la pregunta. Llegaste a un punto muy importante. La ecografía de tiroides es la principal imagen o la imagen que con más detalle puede explicar las características de un nódulo en la tiroides. Ni un TAC, ni una resonancia, ni un PET son adecuados en la evaluación de los nódulos tiroideos, salvo la ecografía. Y cuando hablan de TIRAX 5 se refiere a una clasificación de los nódulos según las características del nódulo. Hay muchas clasificaciones, algunos lo reportarán como ATA, otros como TIRAX, y se refiere a las características que van sumando para evaluar si un nódulo tiene alta sospecha de malignidad, intermedia, baja o muy baja sospecha de malignidad. Desafortunadamente, y cuando yo hago las ecografías en el consultorio, me doy cuenta que muchos reportes alarman a los pacientes o dejan algunas características de lado. Entonces es indispensable que la persona que esté evaluándote vea no solamente el reporte, sino la imagen, porque TIRAX 5 se refiere a un nódulo de alta sospecha de malignidad, es decir, como una sospecha de que el nódulo es secundario a cáncer de tiroides. Pero es importante no alarmarnos ante estos reportes hasta que un especialista que pueda ver al detalle la imagen evalúe si realmente el nódulo en las imágenes de la ecografía tiene o no tiene características de alta sospecha de malignidad. Un nódulo con características de alta sospecha que tiene más de 1 centímetro o está en una zona de riesgo debe ser biopsiado. Entonces el paso a seguir es que consultes a un especialista que además sepa ver las imágenes de la ecografía
y te pueda guiar para saber si el nódulo realmente requiere una biopsia o no requiere algo diferente a seguimiento. Jimena Mejía, médica endocrinóloga y especialista en tiroides y en procedimientos mínimamente invasivos. Muchísimas gracias por este tiempo. Dios la bendiga, doctora, y sus redes sociales en Instagram las voy a repetir. Es DRA de doctora.Jimena con G Mejía. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero les haya servido de mucho.